y a su pareja también. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el chico. Julia Álvaro. Julia Álvaro. Pues mándales un abrazo de mi parte. Hombre, claro. La quiero mucho. Y sé que ella a ti también me ha dicho, no me has dicho nada. Me cuida mucho. Sí, en casa eso debe ser quedarse en cuarentena con Mariola debe valer un billete. Sin duda. Adelgazas más que en la calle. Yo creo que estamos ya, o me dicen que puede que estemos en el aire. O sea que, pues, si aquí en el WhatsApp y la gente que nos está viendo me dice que ok, pues obviamente, ¿vale? Como veis, pues estamos ya aquí con el gran Gonzo. Yo creo que los que estáis conectando lo conocéis perfectamente. Actualmente Salvados, pero bueno, ha pasado por una trayectoria periodística y pues muy importante en el intermedio, caiga quien caiga. Y bueno, pues hemos venido a pasar un poquito de viernes. Yo creo que nosotros nos estamos tomando una cervecita. Os invitamos a que hagáis lo mismo porque esto va a ser una charla y aparte, igual conocemos un poco mejor a Gonzo, espero, pero hemos venido a hablar de música que aparte es lo que nos mola. Y sabes, yo creo que no es así. Gonzo, hay algo mejor que hablar de música. Escucharla. Mejor que hablar de música, escucharla, ¿no? Y ahí, después de eso, el sexo y poco más. Yo ahí no sé, o sea, lo de escucharla y hablar de música a veces he tenido mis dudas, porque mira que me he pasado horas hablando de música y dándole vueltas y tal. Hay gente incluso que a los habladores de música nos considera insoportables, pero que le da mucho placer también, el tema musical. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Gonzo, que es un lujo, la verdad, aquí, gracias a la Casa del Mar y vamos a Siroco Cultural y a Val Música. Pero le hemos dicho, o sea, él ha venido relajado, ya vemos con su camiseta de House of Pain, dejando claramente sus intenciones o no, porque está ahí engañando un poco, pero ha venido a presentar el disco de su vida. ¿Ha sido complicado elegirlo, Gonzo? Joder, sí. Sí, la pregunta esta del tema que te cambió la vida o el disco de tu vida suele ser complicado. Y mira, desde que me planteasteis esta entrevista y sabía que tenía que elegir el disco de mi vida, me hizo gracia porque me estuve viendo el documental de los Beastie Boys que acaba de salir. Esto todavía. Y uno de los running gags que hay durante el documental es que dicen, y ahora vamos a hablar del disco que cambió todo. Y al rato dicen, y ahora vamos a cambiar de la canción que lo cambió todo. Y a los 20 minutos, y otra vez volvemos a hablar de la canción que lo cambió todo. Porque la vida es muy larga y hay muchos discos y muchos temas que son brutales. Y entonces con esto me pasó un poco lo mismo. Hubo muchos discos que me cambiaron la vida y hay muchos discos de mi vida. Pero bueno, hay que elegir uno. Y si hay uno que me abrió mucho la mente, es este que os dije que es un disco aparte que da para hablar mucho, que es el King for a Day, Full for a Lifetime, el tercer disco de Faith No More con Mike Patton como solista. Creo que era el quinto de Faith No More, un discazo. A lo mejor ahora ya te estamos viendo en tu casa, cómodo, con tu camiseta, como vas a gusto, pero claro, la gente te conoce normalmente con tu camisa, un hombre normal, ¿no? Porque luego metes muchas pullas, pero tú sabes, ¿no? Un hombre del bien. Entonces dices, hombre, un disco de metal, o sea, no, así como de primeras no me cuadra, pero vamos a ver, 80s, 90s, en realidad esto es lo que te ha vibrado a ti, sobre todo en los tiempos que sentías tanto la música, ¿no? ¿Este es el estilo que ha marcado un poco tu vida? A ver, este disco es del 95, que me pilla a mí con 19 años, y yo pasé de que me regalasen discos de los Communards a luego escuchar mucho U2 durante una temporada, pero cuando ya empecé a salir de mi casa sin que mis padres se enterasen que salía siempre, llegué al punky. El punky es como el punk y el rock radical vasco, sobre todo fue mi primer estilo musical de decir, solo quiero escuchar esto. Evidentemente vas haciéndote mayor, vas progresando, y sí que el metal fue el siguiente paso. Me pilló con 17, 18 años, la época de Sepultura con Más Cavalera dándolo todo, la época de Pantera con Phil Anselmo, en España Hamlet, que me pareció una banda brutal, y Faith No More también estaba ahí, pero las primeras veces que lo escuchaba era como, estos son un poco rajados, cantan como un poco crooners, pero al irte haciendo mayor es la banda
que me enganchó ese gusto por el metal, y al escucharlos a ellos se te abre la mente a muchos otros estilos de música. Y por eso este disco del King for a Day, porque hay bossa nova, hay funky, hay jazz, hay metal, hay punky. Y entonces por eso es un disco que a mí me abrió mucho la mente, porque yo era de los típicos cerrados de solo escucho este tipo de música. Y Sí que ahora ha, solo escucho... sí que ha caracterizado mucho justamente a Faith No More, que era una crítica o era una alabanza, que eran más abiertos. Tú sabes que dentro del metal la gente también, como en todos los estilos, a veces es muy, pues eso, no permite que se abra. Y justamente Faith No More es el ejemplo de metal de ser abierto, como luego ha pasado en otros grupos. Entonces, claro, es verdad que te permitía jugar con la música negra, que yo creo que también es una de tus pasiones, ¿no? Que ellos Sí. también jugaban precisamente a ese juego. Porque Eh, el primer hit que tiene Faith No More, el What Is It, ahí es funky, hay rap, hay metal. Yo, por ejemplo, esa era una época en la que empezaba a escuchar a Public Enemy, a descubrir a Public Enemy, a un rap más pesado, más hardcore también. Y, y lo bueno de Faith No More es que tú te escuchabas un disco y todo te sonaba familiar. Menos la parte, para mí en aquella época, que tenía muy poco recorrido y bagaje musical, menos esos temas en los que Mike Patton, por lo que decidía era, vamos a demostrar aquí la voz que yo tengo. Y luego, con el tiempo, con un oído más maduro, es cuando dices, joder, es que estos son los temas imperecederos. bueno, Y lo que mola, claro, vamos, lo que mola de este disco es que no aburre, no te aburre porque escuchas dos temas cañeros, pasas a uno de funky, vuelve un tema cañero, después viene uno de jazz, y todo el compendio tiene un sentido, tiene un algo que acabas de escucharlo, se te ha pasado el tiempo volando y no te has aburrido de nada, no le das al fast forward en ningún momento. pero me ha molado que dijeras, sobre todo también ahí, a esos 19 años, que descubriste a Pantera, todos estos grupos, pero también te empezaba a molar el hip hop, luego ya más a los 90 también Room, DMC, Cypress Hill, todo esto también. Esos son grupos que también, o sea, también te has llegado a ir al hip hop y por contra también has tocado el rock alternativo, me refiero, porque al final es que es verdad que Faith No More está un poco en medio de eso y luego también a lo mejor de Nirvana o de Soundgarden o yo qué sé, ¿no? O era como ese grupo estaba Sí, en medio de toda esta movida y tú has picado de todo. sí, piqué bastante de todo. Los 90 son cojonudos, musicalmente es una década en la que Pero eran lo buenísimos. digamos nosotros, como a lo mejor era nuestra época, ¿vale? Porque luego a lo mejor viene alguien de otra generación y dice los 2000, pero yo también pienso Sí, igual. no, no, yo no lo niego, pero en los 90, joder, yo recuerdo los 80, con todo lo de la movida y tal. Yo recuerdo el primer rap que se escuchó en España, que era aquel rap en Madrid, el hey pijo, ¿de qué vas tanto a mirarme? Te voy a machacar, ¿de qué me miras de arriba abajo? Aquello era una tomadura de pelo. Entonces, cuando se empezaban a escuchar los primeros discos de hip hop, más en este ambiente metalero, en los mismos bares, había peña que ponía unas caras de qué cojones nos están metiendo cuando no se conocía bien esa cultura. Entonces hay un disco que es una banda sonora, que no me acuerdo la peli, pero en la que Sonic Youth tenía un tema con Cypress Hill. Los mismos Faith No More tienen un tema con Buya Tribe. Y ese disco para mí fue un descubrimiento de muchas bandas. A través del metal descubrías cómo era perfectamente compatible con el hip hop, por ejemplo. En el mejor disco de la historia que hay de hip hop, que es el Takes a Nation de Public Enemy, el último tema es una versión del Fight the Power con Anthrax. Y entonces para mí eso fue lo que dicen los Yankees, el blow my mind. O sea, de repente era, hostia, guitarras distorsionadas, bajos dándole a tope y puedes rapear dejándote la garganta. Y eso transmitía una energía brutal. Y ahí fue cuando entré a Cypress Hill, a House of Pain, a Funk Doobies. Empecé también mucho a descubrir ese rap californiano brutal del mundo de Soul Assassins. Y luego ya es pues, ponerse a investigar. Más tarde descubro el jazz y cuando empiezo a descubrir grupos de rap jazz, ya es que lo acabo de flipar. Y también grupos que como Faith No More, pues en este disco del que estamos hablando, pues te mete un tema como Stereo, que es un puñetero jazz. Y dices, joder, es que toda la buena música es compatible. Entonces, por eso digo que los 90 fueron una época maravillosa. Y luego te ibas un sábado de marcha y acababas escuchando techno, que decías, va, ¿cómo voy a acabar yo escuchando música electrónica? Y cuando entrabas en ese mundillo, descubrías que era una música también con unas posibilidades tremendas. Por eso yo defiendo los 90 como una época maravillosa de la música.
ten en cuenta que estás hablando con Valencia, o sea que imagínate, capital del tecno de calidad, porque es verdad que luego se ha podido demonizar, pero efectivamente, los 90 también fueron muy importantes aquí, como sabes, una primera etapa de la ruta No, sí, sí, sí. que ahora se ha reivindicado un poco más tarde, pero que al final solo se queda con la anécdota y sin embargo fuimos en cierto modo Sí. pioneros en Estados Unidos y ahí estuvo también el tecno. Volveremos a Fate No More y a King for a Day, obviamente, que es el tema que nos trata, pero ¿y Hombre, cómo te sentaron entonces los 2000 con el indie y todo este rollo? También había más cosas más ruidosas como Sonic Youth, pero luego ya, no sé, ¿cómo te sentaron los 2000? bueno, Pregunta, ese rollo indie, sí, ese rollo indie, ¿cómo te ha sentado? en la segunda mitad de los 90, a mí me pillas, o sea, yo hice la carrera 95-2000 en Salamanca, entonces ya en esa segunda mitad de los 90 había dos estilos de música que yo puteaba mucho a quienes los escuchaba, que eran amigos míos, que era el grunge, y ahí algo entré en Nirvana o Pearl Jam, me parecía que tenían discos buenos, pero luego estaban los amantes del Britpop, Y los Pearl Jam, que ¿no? Quiero decir ya. Pearl Jam hasta el Vitalogy, a mí hasta el Vitalogy me gustó, pero luego a partir de ella no volví a escucharlo. Pero lo que sí que no entraba era el rollo Britpop, Ya, Oasis, Blur, y entonces claro, cuando después el indie para mí era algo que venía de ahí, que era como, no quiero ser popero, pero tampoco quiero desmelenarme mucho. Y entonces era como un rollo, no, te mojas. O vamos a conquistar al público grande, o si no, pues cada uno a construir parcelitas. Y el indie siempre vacilaba mucho a mis colegas diciendo que no sabían dónde estar, que querían gustarle a todo el mundo. He cantado canciones indie, las he bailado, pero necesité estar psicoactivamente alterado. Sobrio no, a mí no me mueve nada el indie. vale, queda claro. Aparte que ya la declaración de intenciones de la camiseta negra, si la llevas en Salamanca en primeros 2000, estaba claro que estabas posicionándote y decías, cuidado que Sí, sí. a mí no me Eh, cuentes historias. éramos un poco hardcoretas, raperos, así, sí. Luego estaba la parte de los looks y cuidarse todo eso. Recuerdo, mira, algunos de estos amiguetes de facultad que los vacilaban por indies y me decían, ¿pero qué cojones haces llevando una gorra americana beisbolera? Y yo, pero tú, papón, si esto es lo que mola ahora. Y ahora mira, ya llevan los indies, ¿no? Que al final Bueno, el al country y todo esto parecía que era lo más indie llevar. Pero bueno, interesante, interesante. Me imaginaba por lo que me decías que los 2000 no te sentaron tan bien como, obviamente, luego hay música en todas partes, pero como esos 90 que bueno, fueron efectivamente el momento de catarsis de Fate No More con este King for a Day. Un disco que en realidad también sí que es verdad que, bueno, y he leído también que está muy tocado que es un momento como muy importante de la banda, ¿no? Por varias cosas. Una, la muerte de Kurt, que al final se ve que incluso había alguna relación personal por ahí que tocaba un sí. poco. Nos impactó a todos, quiero decir. Como en esa edad, tú tenías 19, yo creo que 16 o 15 y era como, fue brutal. Y creo que sí que dicen que tuvo un poco de impacto en el disco y fue un año después. Luego un accidente, cambio de guitarrista. Como que fue un disco casi perfecto, pero que empezó a ver las costuras del grupo por otra parte, ¿no? Un momento así importante. Sí, o sea, de la trayectoria en la que venía Fate No More, el disco fue un hostiazo realmente. En Estados Sí, sí. Unidos vendió mucho menos, en Europa vendió bastante, pero si no recuerdo mal, cortaron la gira que estaban haciendo, pero sí que fue musicalmente. ¿No? O sea, o no les trataba Sí, directamente. Sí, creo. pero, pero musicalmente tuvo la riqueza de que se fue Jim Martin, que era el guitarrista anterior, que era más heavy metalero, le gustaba más cargar de guitarras. Y para grabarlo llamaron a Trey Spruance, que es un amigo del cole de Patton y es el guitarrista de Mr. Bungle, que es otro de los grupos de Mike Patton, que a mí me flipa también porque tú te pones un disco de Mr. Bungle y no sabes lo que te vas a encontrar. Y en la misma canción pasan por distintos ritmos, distintos tonos, varios estilos de música, y eso se nota. No creo que sin Try pues no habría la canción Evidence o a lo mejor no habría Stereo Idea. O sea, habría temas de ese disco que serían distintos. Y lo de Kurt Cobain, la que pasó, o sea, la relación con Faith No More, Courtney Love llegó a ser cantante de Faith No More en algún concierto, en los orígenes, y era muy amiga del teclista. Y entonces, claro, la muerte de Kurt Cobain, perdón,
afectó mucho a Roddy, al teclista de Faith No More, que de hecho no tiene prácticamente influencia en ese disco. Pero bueno, es como siempre, muchas veces de los momentos raros y de cambio es cuando salen las mejores cosas. Y para mí fue lo que pasó ahí. Como tenían todo que perder, pues dijeron, vamos a perderlo, porque este grupo es así. Y Mike Patton siempre ha luchado contra lo establecido. Nunca, o sea, cuanto más arriba ha estado, lo siguiente que ha hecho es para estar más abajo, para llegar a menos público posible. Y este disco es un poco eso, venían de los hits de los dos discos anteriores, de canciones que cantaba todo el mundo, y este disco o te apetecía mucho escucharlo, o si eras un fan clásico de Faith No More, probablemente fuese una decepción de disco. Y luego es que los discos, al final, yo creo, ¿no? Como concepto, cosa que también es hoy en día debatible en la industria de la música, pero que la generación que los 90 pues teníamos esta emoción, no podemos, creo que no comerciamos con esto. Pero qué duda cabe que el tiempo lo pone en su sitio, ¿no? Por lo que tú dices, a lo mejor comercialmente no tú, pero hoy en día, ¿quién duda, ¿no? Que es como que a veces, que justamente necesitan también un tiempo para estar como decir, ahora veo claramente con la distancia que fue ese disco importante del grupo, que no se veía en ese momento, efectivamente, incluso fue decepcionante para algunos fans. Pero eso ha pasado con un montón de discos que son ahora de culto y que en el momento en el que salieron la peña no lo entendía para nada. Y eso pasó, pero pasa en todos los géneros, en el jazz ha pasado, en el pop. Bueno, los visionarios son visionarios por algo, porque se anticipan unos años a lo que el resto del común de los mortales está disfrutando o está entendiendo. Y este disco puede que tenga un algo de esto. Hostia, después de canciones súper cañeras, como puede ser no sé, Digging the Grave, que te parezca una auténtica balada con una voz completamente profunda de Mike Patton, es como, espera, estamos en el año 95. Si me acabas de meter un tío gritando, dejándose la garganta con la guitarra pesada, no me pases ahora a una balada que podríamos bailar abrazados. Pero yo ahora que tengo 43 años y mucha música escuchada, cuando digo, venga, va, ¿qué disco me pongo para hacer un recorrido de 40 minutos en coche? ¿Qué disco me pongo de Faith No More? Hostia, me pongo el King for a Day, no lo dudo. Los Pues otros tengo que querer escuchar en concreto el disco, pero para estar un buen rato sabiendo que lo voy a disfrutar, es el típico disco que pones por eso, porque nunca te cansas y porque puedes escuchar dos canciones de ese disco que no tengan nada que ver con las otras. Entonces, para los puretas sí es agua bendita ese disco. te lo sigues poniendo por lo que veo, seguro que sí vemos más escuchados en Spotify cuando sale este disco, que eso también dice mucho, obviamente. ¿El formato también te importa? A veces, ahora que digo Spotify, ¿lo cuidas, compras, qué consumes habitualmente? Pues mira, he dejado de escuchar Spotify, entre otras cosas, porque los discos de los 90 suenan una mierda. Y perdón por la expresión, en los 90 se grababa fatal. Y en Spotify se nota mucho eso. Entonces he descubierto otra aplicación que se llama Tidal, Sí, que con una suscripción un pelín más alta puedes llegar a escuchar los discos, por regla general los escuchas en alta fidelidad y entre otras cosas tiene algunos discos en la versión máster. Y uno de los discos máster que hay es el King for a Day. Entonces, la calidad con la que escuchas King for a Day con unos buenos auriculares en Tidal no te la da prácticamente nada, ni siquiera el vinilo, porque ya digo, lo malo de aquella época es que los vinilos no se cuidaban mucho. Aún así, sí, el vinilo lo tengo. Si le diese la vuelta a la pantalla, veríais que o sea que, la tecnología más potente que hay en mi salón son los altavoces y luego el ampli y el plato lo tengo por ahí. para Pero como sí, cuido. digital, pero sigues comprando vinilo. Y Sí, sigo comprando vinilos, sobre todo para discos de jazz o de funky. Hay música de los 50, 60, 70 que está grabada, que tú te sientas aquí, cierras los ojos y sabes perfectamente dónde estaba el saxofón, la sesión, el batería. Y no, eso es lo más cerca que puedo estar de un disco en directo de gente que probablemente ya se haya muerto, o de un disco en directo sin estar en un local. Tidal, de hecho, es una plataforma, creo que nace de los propios artistas. Luego, obviamente, hay, como siempre, intereses y tal detrás, pero creo que justamente nace de algunos artistas americanos, concretamente, que se preocupaban por eso, creo.
que por la... Los discos de Faith No More en Spotify no suenan bien. Y en Tidal suenan de puta madre. Y hay una diferencia brutal y se nota con auriculares, se nota en el coche. Y, joder, pues a mí me gusta, la música que me gusta sentirla y que suene bien y que se diferencien los instrumentos y que no suene todo apelotonado. Entonces, en ese sentido, descubrir Tidal fue una maravilla. Lo que por tus palabras veo y el rato que llevamos hablando es que eres fan de Faith No More, pero de quien realmente eres admirador total es de Mike Patton. Sí. O sea, obviamente, y me parece bien, es normal, pero que aparte de que veo que lo has seguido todo lo que ha hecho después, es como que tienes claro que era Sí. no había duda, pero que es un tipo que aún te sigue atrayendo su forma de vida, las decisiones que ha tomado, ¿no? Porque sí, musicalmente me mola mucho prácticamente todo lo que hace, luego hace unas fricadas que yo no tengo oído para muchas de las cosas que hace, pero tiene auténticas maravillas. Bueno, Mr. Bungle es un grupo que, por ejemplo, para alguien que no lo haya escuchado nunca, si empiezas por el disco que se llama California, flipas. Luego tiene un disco de versiones de canciones populares y pop setenteras, sesenteras más bien, y de los 50 incluso italianas. Un disco que se llama Mondo Cane, que es una auténtica maravilla, que es un placer de escucharlo con una orquesta brutal y el tío dándolo todo. Tiene una voz, para mí es el mejor cantante de la historia, y para los que estudian la música de forma científica también, porque al parecer que él tiene el mayor rango de voz, el que ha conseguido los agudos más agudos y el grave más grave. Pero más allá de eso, su forma de entender el arte y el espectáculo me parece muy inspirador. Un tío que podría estar tocando solo cada 3 o 4 años en grandes estadios y que con eso se pagaría las facturas, pues eso, pues yo el año pasado lo vi en una plaza de Prato, de una ciudad al lado de Florencia, tocando italianadas para gente de allí del pueblo. La anterior vez que lo vi tocando death metal con Death Cross, que es una banda que se ha montado con Dave Lombardo, en el Azkena, en el escenario más pequeño de la Azkena, con 20 personas que estábamos allí viéndolos. Es decir, un tío que pudiendo estar siempre arriba, quiere volver a esa esencia musical de estar en pequeños garitos, de que le escupan, y es un señor de 50 y pico años. Entonces, esa parte, como alguien que también se dedica al mundo del espectáculo, siempre la ha tenido muy en cuenta y es un poco referencia. Por otra parte, me jode, porque yo llevo detrás de él para intentar hacer una entrevista mogollón de tiempo, y la única vez que lo tuve cara a cara, el cabrón me dijo, no, nunca. Y yo, tío, voy a la parte del mundo que tú me digas cuando tú quieras, y mientras me filmaba el disco me hubiera dado la cara y decía que no, joder, no te voy a dar una entrevista en mi vida. Y eso también me mola. O sea, no puedo más que respetar a un tipo que tiene claro lo que quiere hacer. Las pocas entrevistas que da ahora merecen mucho la pena, pero sabe a quién se las da. Se las da a gente que realmente entiende de la música y no le va a preguntar por gilipolleces ni por cuándo es el próximo disco de Faith No More o la próxima gira de Faith No More. Le pregunta por algo que a él le gusta. Y luego tiene un sello discográfico, IPK, que, joder, es que todo lo que tienen es una maravilla, pero sobre todo responde a un concepto de entender el negocio y el arte de la música. Entonces, sí, Mike Patton a mí es un tipo que lo seguiré allá donde vaya. Digamos que nos has dado argumentos para... Parezco su puto comercial. No, es que es la admiración de un artista y, bueno, todo el mundo tiene argumentos tan claros y a ver, que obviamente son inapelables, qué duda cabe. Pero estabas comentando que has visto a Mike Patton, pero ¿qué pasa con Faith No More? Y su directo, cuéntanos, porque... Pues mira, cuando era la época no tenía pasta para poder ir a donde estaban, nunca vinieron a Salamanca, Vigo o alrededores. Lo más cerca que lo tuve era en Lisboa en verano, pero yo no tenía pasta, no podía ir. Y la anterior gira, por cuestiones laborales, que le hicieron en 2015 creo que fue, por cuestiones laborales me fue imposible ir. Y tengo una entrada para ir a verlos en Berlín el 26 de junio, concierto que evidentemente no se va a celebrar. Así que estoy que me levanto cada día y es lo primero que pienso, en plan, me cago en la madre que me ha de parir. Pero confío en que aplacen. Ya están, por ejemplo, ya han reprogramado una gira que tenían por Nueva Zelanda y Australia, 2 shows que tenían brutales con Korn
y con System of a Down, que son bandas que también me gustan mucho y hacían 3-4 conciertos en Estados Unidos, lo han reprogramado, así que confío en que también reprogramen. A ver, llegué a llamar a Alemania para preguntar cuál estaba siendo la política del gobierno con los conciertos para saber si podría o no podría ir. Ese es el nivel. Que igual te he tenido un poquito de... Pero, bueno, qué pena, qué pena. La verdad es que todos nos hemos quedado... Mira, veo que por ahí está Ramón. Nos hemos quedado... Claro. Hay que unir a hablar de música porque Ramón es un músico acojonante. Y nada, estábamos hablando de Faith No More, Ramón, y que se ha quedado sin ver, pues, típicos planes que nos hemos quedado todos sin tener por culpa de esta situación. Y tenía Gonzo unas entradas para verlos en Alemania y se ha quedado sin ir a verlos y era su momento, está jodido. Pero bueno, todos hemos perdido alguna situación. En todo caso, y uniendo un poquito a los dos invitados, yo también quería, Gonzo, me hubiera gustado más hablar de otras facetas tuyas, pero como el tiempo se nos ha ido tan rápido, pero bueno, sabemos que ahora estás en Salvados y que también aparte tienes un libro por ahí pululando, ¿no? Que me gustaría que lo nombraras Sí. porque realmente que ha salido y ahora con el impasse de la movida. Pues Mis Fronteras es un libro fácil de leer, que es prácticamente un diccionario. De la A a la Z son 26 ideas, nombres, conceptos que a mí me han recordado los viajes que he hecho, sobre todo eso, pues contando historias de fronteras, historias de migrantes. Y entonces ese es un libro que me encantó escribir porque lo hice sabiendo que ya dejaba el intermedio, es decir, que cerraba una época importante de mi vida, y me parecía un detalle con el programa escribir sobre esos sitios a los que el intermedio me permitió ir. Y entonces, básicamente, eso son historias de migraciones, de migrantes, de lo que pasa en las fronteras, de lo diferentes que pueden ser dos mundos que están a simplemente 1 kilómetro de distancia, países que están a una orilla y a otra de un río. Y ese es un libro muy pequeñito, lo definió muy bien un amigo mío. Dice, joder, es el libro ideal para ir al váter, porque te lees página y media y como no tiene continuidad, las historias empiezan y se acaban en página o página y media, pues te lo puedes leer así durante un apretón y en sí mismo tampoco es muy, muy grande. Y aparte lo hago salió con una editorial que tiene mucha relación con la comunidad valenciana, la Caja Books, que cuidan muy mucho al autor. Y lo que hablamos un poco antes de Mike Patton, yo había sacado un libro antes con Planeta y el verdadero placer ha sido sacar un libro con la Caja Books y ver cómo una editorial pequeña agradece y apoya y eso, y es volver a la esencia de la artesanía, que el periodismo también tiene mucho de una profesión donde lo básico es lo artesano y que con el tiempo pues la tele, las nuevas tecnologías, que te conozca mucha peña, a veces se pierde la esencia. Y Mis Fronteras ha sido una vuelta a la esencia, la verdad. Muy bien. Decir a la gente que pillamos a Gonzo en Madrid, en su casa de Madrid, pero que estaba en Rusia cuando casi nos tuvimos que confinar y tuvo que volver a toda velocidad y tenía además otro viaje para seguir. Estaba haciendo un Salvados y iba a seguir otro. O sea que Salvados se queda un poco en pausa, pero que estáis ya trabajando para enseguida que podáis salir otra vez, ¿no? En otoño volvemos. Hoy mismo lo anunció La Sexta, yo ya lo sabía, pero hoy mismo lo anunció La Sexta que volvemos en otoño y, hostia, eso sí, se viene un año de trabajo, claro, hay que hacer lo del año que viene y lo pendiente de este año. Así que va a haber Salvados para dar y tomar. Yo encantado. Acumulándosenos a todos. Y yo quería hacerte ya una pregunta y volvemos a la música y así conectaremos con Ramón. Siendo de Vigo, no sé, y también por querencia, Siniestro Total, ¿qué? Joder. ¿No? Vale. Digo, no sé. Sí. Siniestro Total casi toca más la religión que la música. Sí, ¿no? El siniestro, eso no se toca, ¿no? Digo yo, creo. En Vigo decimos que los Siniestro no hacía canciones, hacía himnos. Una de las cosas que yo más he agradecido de trabajar en la tele y de que se acabe uno siendo conocido por ahí es conocer a Julián Hernández y poder haber estado en un camerino de Siniestro Total antes de un concierto en el barrio de Hortaleza en Madrid. Y se me cayeron todos los mitos al suelo, porque entré ahí y me los vi tomándose un té a Siniestro Total, ya están los hombres mayores, y salieron y me dedicaron una canción. Y para mí eso fue tocar el cielo. Y sí, Siniestro Total es, bueno, cuando antes te hablaba del rock radical vasco, el paso previo también fue ese. O sea, uno llegaba con el oído entrenado, pues de haber escuchado mucho Siniestro,
a aerolíneas. Es que Vigo tuvo un momento brutal, sí, esto es brutal, aerolíneas federales, eh, joder, ¿cómo se llamaban estos? Golpes bajos. Claro. Y Allí nos educaron el oído a base de bien. legales, obviamente. Y hoy legales es asturiano, pero sí que a nivel de hoy en el indie también tiene grupos como Triángulo, Amor Bizarro y los Novedades Sí, Carmina. Novedades Carmiña no, Galicia siempre ha tenido algo para la música brutal. Y luego hay un rock bravú que se llama de consumo exclusivo de Galicia, pues porque las letras incluso se cantan en galego, donde hay grupos en una categoría brutal, Heredeiros da Cruz, Os Diplomáticos de Monte Alto. La música siempre fue muy importante en la cultura gallega y con la llegada de finales del siglo XX, pues el rock entró también a cachón. Y Vigo, siendo una ciudad portuaria, teníamos la posibilidad de que los ingleses, sobre todo, que eran los que más llegaban, nos fuesen introduciendo cierto tipo de música que gente como Julián fue aprendiendo, escuchando y consiguió meterla. Pero incluso en los 90, Defcon 2, que es un grupo que lo peta y que innova mogollón y que trae ese rollo de Public Enemy a España y mezcla el rap con el metal, pues también surge un poco en Vigo y Julián de Siniestro tiene algo que ver porque era el cuñado de César Strawberry y les producía los primeros discos. Así que Yo mi primera Servidés, canción del mundo es que ante todo mucha calma se grabó en Valencia y en Arena sí, Auditorium y yo no pude ir porque tenía 15 años. Pero que luego escuché ese disco unos años después y decía, se ha grabado aquí al lado, eso que decías, mierda. La podía haber estado si hubiera nacido un poquito antes. Pero bueno, nada, ese detalle y claro, nuestro amor por Galicia. Y ahí a Ramón, pues vamos a uniros, no os conocéis personalmente, pero bueno, ya que estáis, hacemos un cruce rápido y ya dejamos a Gonzo seguir con su viernes. Pero bueno, presentaros, que creo que os une sobre todo el amor por la música, porque creo que con Gonzo podríamos haber estado 3 horas hablando de música y hemos empezado por su disco de su vida, que es Faith No More, pero bueno, es la punta del iceberg de mil movidas que tiene él ahí debajo. Y no sé, yo lo primero decirte que Off the Record le he dicho, Ramón tenía un grupo que se llamaba Madí, que era la bomba y bueno, aunque sus discos ahora son muy intensos y tienen mucha electricidad, viene también de una cultura, ¿no, Ramón? Primeros de Cure, Muy buenas, ¿me oís bien? 90 sí, perfectamente. Vale, vale. amor, joder. Pues, ¿qué tal, Gonzo? Quique, ¿cómo estáis? Muy bien, Pues encantado. mira, pues yo soy muy fan de Mike Patton porque Madrid teníamos un grupo paralelo que se llamaba The Submarines y hacíamos covers de Faith No More. Tocábamos todo el Angel Dust entero, hacíamos. Y yo cantaba. Joder. Ahí yo cantaba solo porque eso es tela de complicado de cantar y tal, pero te lo pasas bien si le pillas el tranquillo. Y bueno, he ido a conciertos de, pues, de Faith No More, de Fantomas, de todo lo que... De Tomahawk también los vi en directo y me flipó. En Tomahawk estaba el Dwayne Denison, que era guitarrista de Jesus Lizard, que es un grupo muy guapo que estaba en Touch and Go, el sello este de Chicago. En fin, pues qué guay que te guste Faith No More, tío. Es de los grupos de mi vida también, sí, sí. Pues Sí, creo pero que un poco por lo que hablábamos, por lo ecléctico que dirían en Radio 3, porque es que te abría el mundo de posibilidades, te educaba el oído. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte de que el tipo canta lo que quiere, este señor, vamos, lo que quiere. Sí, 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 increíble. sí, Gonzo en realidad se estaba estipulando, o sea, se ha posicionado casi más fan de Mike Patton y todo lo que hace. Que Sí, efectivamente ha dicho que el disco de su vida podría ser King for a Day, Fool sí. for a Life, pero vamos, que al final es músico, la verdad que él no lo sabe, pero es musicólogo también, en el sentido de la palabra, de tomarse una cerveza un viernes y poder estar hablando de música y que el tiempo pase y que efectivamente tiene pues eso, se nota que tiene mucha cultura musical. Y nada, Sí. pues sigue asistiendo a conciertos, ¿verdad, Ramón? Que eso es importante y no parece que no. Sí, sí, sí. Bueno, yo no voy a muchos ya porque estoy harto de dar conciertos, entonces solo voy a conciertos de grupos que realmente me gustan mucho. Y de hecho evito los festivales porque no, tampoco es mi sitio favorito del mundo para ver un espectáculo, ¿no? Yo creo que con toda esta burbuja de los festivales también eh, se ha perdido un poco el privilegio de poder ver a ciertas bandas en locales de aforo mediano, ¿sabes? No sé,
¿Vosotros Sí, os bueno, acordáis que somos de la misma quinta? Vamos, o sea, igual que hemos visto, qué sé, Haciendo Humor en Celeste, ¿no? Lo que es Otras Matas ahora, o a Radiohead, ya no los puedes ver en sitios así, digo en España, ¿eh? En otros países sí, pero aquí nos hemos ido tanto de la olla con el tema de los festivales, de pagar lo que no está escrito a esta gente y exclusividades, que eso nos perjudica, porque ya no podemos ver a estos artistas, a muchos de ellos en estos sitios. bueno, os ¿Qué? contaba que había que viajar para ver a los grupos que realmente querías ver, de la manera que querías ver, que obviamente Claro, no era en un festival a ser posible, había que viajar al extranjero. Y eso, Sí, yo hay algún grupo de los que me gustan mucho, que lo he visto en festival porque era la única opción, pero al año siguiente hacían gira ellos solos, yendo ellos a sala y volví a verlos porque el espectáculo es completamente distinto. No es lo mismo claro. escucharte un concierto de hora y cuarto preparado para un tipo de sonido que ellos solos con sus intros, que son espectáculos de 2 horas, que lo hablábamos antes. Yo soy mucho más de sala cerrada que no de un gran estadio. Y joder, sí, hay una diferencia y tienes razón, Ramón, que los festivales han Claro, fagocitado un poco el resto del circuito. Básicamente tienes que irte a grupos que estén creciendo, que sean de giras más pequeñas para poder ir a sí, una sala y tener. Aparte es que es tenerlos ahí, hombre, es que a mí la cercanía del músico físicamente, el verlo cerca, el que el escenario no levante mucho, también me hace llegar la música de otra forma. claro. Es que si no, a veces es como estar viendo la tele, depende de que si un festival es demasiado grande, estás bien mirando una pantalla y se pierde un Mm, poquito. Está muy deshumanizado, me refiero a que lo que nos gusta sí. de ver un concierto es ver a la gente tocar, ¿no? De ver que son personas, de las imperfecciones, estas cosas. Es que tengo aquí a la rana Gustavo, ¿eh? genial, otro reportero. Sí, Pues sí. yo no quiero abusar de Gonzo, me sabe mal que tenía también una hora a lo mejor el hombre para cenar. Sí, Si quieres, Gonzo, es verdad que hemos entrado un poco tarde y nos hubiéramos quedado hablando mucho rato contigo de música y de muchas más cosas. Solo esperamos seguir viéndote cada semana en la tele, esas cosas tan chulas que haces. Siempre también, en realidad, el humor está ahí en todo lo que haces, pero bueno, hay mucho mensaje, la crítica social, política que creo que tiene, que al final impregna todo. Y nada, pues muchas gracias. Ha sido la leche poder hablar contigo y, y Joder. dejarte, no sé, yo os invito a que un día vayamos los tres a la Casa del Mar, porque sé que tenéis muchos amigos en Valencia, sí. Cuando y queráis. ahí, y Sí, ahí sí. sigamos charlando, ¿no? De música. Cuando Pues queráis. mira, hay un concierto que si se puede celebrar ahí para otoño en Valencia me apetece mucho ir, que es Cobra. Y el bajista David sé que es muy, muy fan también de Faith No More y yo lo sé porque le leí una entrevista al bajista de Faith No More, a Billy Gold, hace mogollón de años Sí. y me enteré hace poco que van a ir a Valencia en septiembre, si el concierto se celebra Ojalá. y los rodajes me lo permiten, es una de las citas que tengo para escuchar música en otoño. Así que si voy, llamada al canto. Vamos a Vale. apuntarnos la fecha porque a Ramón además venir a Valencia no le cuesta nada, No me cuesta porque nada. cuidamos, sabe que hay paella de por medio. Sí, sí. Entonces, vamos a apuntar la fecha por si acaso. Que Vale. Joder, qué ganas de que se acabe ya el verano. que sé dónde vivís. O sea que ahí nos citamos imaginariamente, que eso también en este estado es como que hace ilusión, ¿no? Pensar Sí, en, sí. vale, en una sala viendo un concierto. Guau, mira, eso que hacíamos. Muy bien, Gonzo, pues, Un oye, placer, Gozo. Encantado. Igualmente, Ramón, Quique, ha sido un auténtico gustazo hablar de música contigo, tío. realmente. Nos vemos pronto. Un beso Gracias. a la familia. Chao. Hasta Chao. luego. Nada, Ramón, nos quedamos, empalmamos, nos quedamos tú y yo. Que ya Ah, ves tú. bueno, que muy esto- bien. La ¿Cómo verdad es que estás? estamos muy bien, la verdad que no me puedo quejar. Mira, tengo incluso mejor color que desconfinado, porque tengo un... Sí, ¿no? Y estás cuando te aburres, estás al sol. Estamos bien, después del primer impacto y a días, ¿no? Pero bueno, que no podemos quejarnos y nos hemos resituado. ¿Tú qué tal estás y dónde estás? Yo bien, y bueno, yo me mudé una semana antes de esto. O sea, tuve una suerte infinita Sí, porque me pues llegó a pillar en mi casa, ya no había nevera, no, no había nada. imagínate. Y me mudé a casa de mis padres en la planta. Ellos tienen una casa que hicieron Mm, una planta para nosotros y para mi hermana y para mí y nuestros hijos y tal.
que hace años que no usábamos, estaba ahí cerrada. Y nada, pues yo también necesitaba un cambio de aires y pensé, oye, pues me puedo mudar yo aquí arriba y me lo maqueo un poco y la verdad es que estoy muy bien aquí porque tengo unas vistas del Qué copón. ¿Dónde es exactamente? Geográficamente. Estoy en Cabrils, que es mi pueblo, al meu poble. Sí, Qué maravilla. Claro que sí. ¿Y qué sí. tal? ¿Cómo te estás sentando de confinamiento? Que, pues ya, antes de empezar a hablar de Ujú. ese porque está ahí borboteando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? El Bueno, disco. bien, bien. A ver, los primeros 15 días, supongo que como todo el mundo, pues fueron los de más impacto, ¿no? Bueno, de ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque tampoco teníamos demasiada información. Todavía había mucha gente ¿no? que estaba asimilando todo, si esto es verdad, si no, si, ¿sabes? O sea, había mucha incertidumbre. Pero bueno, como ya te digo, como a mí me pillan en un pueblo, estamos a media hora de Barcelona, 28 minutos. em, pues aquí nos confinamos muy rápidamente. Mm, Entonces, yo creo que aquí no ha habido ningún caso, al menos en el pueblo y tal. La gente, no sé, es un pueblo muy tranquilo y la gente es muy cívica, muy educada y tal, y más o menos, pues mira, ha pasado bien. Yo pues estuve leyendo mucho. así, Sí, bueno, ¿verdad? y ahora estoy escribiendo 2 discos. Porque Mira, tío, no me ha dado tiempo a escuchar casi tu nuevo disco, los adelantos los tenía ya más que escuchados, pero Sí, sí. al final lo he tenido un día y medio. No me hagas más discos, es que eres... Claro. No, es que Quique, a ver, es que al final yo me aburría aquí, tío, porque digo, hostia, joder, estoy harto de mirar películas y de leer y al final hablé con David Cordero, Sí, ¿no? Que tú lo conoces, eh, trabaja bajo el seudónimo de Úrsula, estuvo en Viento Smith y tiene más discos que Torre Bruno y Bob Dylan juntos. Y, y David hizo los arreglos de este último disco, los arreglos, todo el tema electrónico que hay, aunque no parezca electrónica, hay mucha electrónica en el disco nuevo. Lo que pasa es que está todo vestido de una forma. disco de electrónica, pero sí que es Sí, cierto y ya te digo que le he pegado 4 escuchas, pero sé que va a ser el típico disco que me va a consumir un poquito por dentro, o sea sí. que, porque tiene esa pinta, pero sí que es verdad por eso mismo, que tiene una vida muy orgánica debajo. Al principio obviamente te quedas con el mensaje, porque aparte Sí. lo sueltas y a la cara y bien, pero sí, es un disco que creo que se va a quedar un tiempo ahí, que se debe hacer. O sea que, por lo que dices, pero obviamente no es un disco de electrónica, pero dices tú que ha habido mucha experimentación, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora pues lo que hemos hecho es empezar un disco ya a medias, los dos, que firmaremos los dos, ¿no? Bueno, incluso 3, porque se ha unido Mark Kloss, que es mi percusionista, que Que también es... sí, y estamos haciendo un disco los 3 grabado en casa, o sea que básicamente se va a grabar todo en casa. Javi Vega de Maga va a grabar unos bajos también en casa y se va a mezclar en la mina con Raúl Pérez, pero bueno, en fin, estamos adelantándonos al futuro. Sí, sí. Te ha gustado el disco? ¿Te ha gustado el disco nuevo, el que sale ahora y lleva El 100.000 día años 20, grabado? el día 22 en plataformas digitales, Sí. Copla de Andar Torcido, y el día 26 podremos adquirirlo o pedirlo en físico. Me ha gustado mucho. Cierto que en la hoja de promo ya dice continuidad del anterior disco. Bueno, yo eso no lo he visto tan claro, pero bueno, eso obviamente es algo tuyo subjetivo. Ujú. Pero sí que he visto que es un disco que, ya te digo, me he puesto 4 o 5 veces, algunas veces atento, otras no he podido estar tanto, y veo que se me está como apropiando de mí por dentro. O sea, creo que va a ser un disco que voy a tener un tiempo muy largo acompañándome y en estos tiempos de Ujú. confinamiento te diría que es hasta un arma peligrosa. Ya. No sé Bueno, qué piensas. ya, ya. Bueno, es que hay mucho subtexto ahí. Sí, pero bueno, Ya. yendo poco a poco, yo quiero llevar, o sea, sabiendo que el disco creo que va a ser un discazo, y por lo que yo he escuchado, aparte de obviamente un disco reposado, extenso, las canciones se desarrollan como quieren, de manera Ujú. que no se tienen vida propia, por así decirlo. Yo ayer, sabiendo que te iba a entrevistar,
Y como además también pues, hay mucha gente en común que queremos mucho y bueno, he tenido también cierta amistad, me volví Sí. a, me volví a ver un documental, tu documental, porque me apetecía, porque lo vi de una manera más relajada en el Festival No. Music Pop de Cádiz en su día, y no y dije, voy a volver a verlo, y de repente volvió a captar toda mi atención. Yo lo recomiendo, la verdad, porque justamente es ese momento del paso de Madian y Raemon, y obviamente también pues un momento de tu vida que a lo mejor ahora ya no tiene nada que ver con el... Qué joven salgo ahí. Sí, bueno, estaba igual de guapo y de joven que ahora, te lo digo de verdad. Y, y me llamó la atención una cosa que, bueno, quiero decirte, aunque el entrevistador no debe ser muy protagonista, pero la verdad es que como estamos así en tiempos muy emotivos, que a los 15 años tú ya estuviste confinado. Ya te diré que es una cosa que nos une, pero cuéntanoslo un poco, porque Sí. tú ya has estado... Espera, que te pierdo. Sí, está un poquito ahora fallando la cosa. Yo te estoy también, se me está cortando un poco. ¿Ahora me oyes? Vale. Ahora sí. Que tú ya es algo que tenemos en común y aparte de la misma Sí. edad. Ahora sí, es Que a que 15 años es, estuviste ya confinado. ¿Mm? Cuéntanos esto. 15 años hace más, yo creo que hace más. No, a Yo, los yo tuve, tuyos. sí, yo tuve Mm. de motocicleta, ¿no? Vale, Sí, vale. Ah, ah, yo te lo se va solucionando esto. No, pues bueno. sí, yo tuve un accidente de motocicleta, pues mira, a los 15 años, el día de Navidad, que tenía la familia en la mesa. Entonces, yo por la mañana estuve con un amigo mío, que vino a mi casa y tal, y estuvimos ahí jugando a la Mega Drive. Y pues a la hora de la edad, que son dos pueblos que están, nada, a 10 minutos en moto o en coche. Y nada, pues llevando a mi amigo a su casa, bajando una curva, una carretera que era doble sentido, pues había un coche pues ocupando nuestro carril y se nos llevó por delante. Y con la suerte de que no le pasó absolutamente, nada, volando por encima del coche, cayó de rodillas en la calzada, pero como era un chico que era así como muy, muy recio y muy fuerte, ¿no? No le pasó nada. Pero yo, en cambio, pues sí, me destrocé las piernas, de todo. Un brazo, un desastre. Y sí, sí, y sí estuve, pues mira, estuve 7 años de mi vida con eso, entre operaciones y historias y tal. Y después todo el trabajo psicológico, digo, de desprenderte de todo ese trauma, porque, bueno, tú lo sabes y, y que es como Aparte es una edad en la que eso tú... el dolor físico a ese nivel. Sí, y hay cierta superficialidad inexorable de esa edad Sí, que también las cosas impactan más, ¿no? Quieres estar ahí, un poco de ansiedad y de repente te las pierdes. Lo digo porque en ese momento lo calificaste como fue algo que te sí, agrió el carácter, sí, pero sí. tú ya, no sé si te ha servido ahora para un momento que de repente todos tenemos que estar confinados y tú decir, a ver, como diciendo, esto es, en cierto modo, mientras tenga salud, está chupado, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, sí que me ha... que hay gente que no estaba acostumbrada a lo mejor a estar, no había tenido una Claro, experiencia de claro, confinamiento claro, obligado, mientras los demás sí que no la tenían. Entonces, no sé, me ha llamado la atención que claro, teníamos la misma edad cuando tuvimos que estar confinados. claro. Y bueno, pues eso, te lo quería comentar y, y Sí. que seguro que lo tienes ahí, que te hace, Ah, vamos. no, a ver, yo, mira, yo no sería la misma persona si me hubiera pasado eso. Eso también lo sabes, porque yo aprendí mucho ahí. De toda esa experiencia, pues la verdad es que me hizo madurar y entender muchas cosas antes de. En ese sentido, pues sí, es que, bueno, me tenía que pasar, ya está. Y también Mejor. pienso que mi música, todo lo que Mm. tiene, toda esa melancolía, eso, está muy relacionado también con toda esa experiencia. Sí, porque bueno, ya y cerramos paréntesis y discúlpame, ¿Eh?
Pero bueno, también es verdad que creo que ese Ramón es importante hace mucho tiempo, pero bueno, mucho tiempo y muchos discos, como tú decías. A partir de ahí, eres un autor súper prolífico. O sea, esto te sale solo o te lo impones, o sea, porque realmente ahí habla, o sea, desde ese momento hasta ahora, pues, sí son, no me atrevo a decirlo, pero entre discos y EPs, obviamente más de 10. Y no sé, no es habitual. Yo no sé si, yo no sé si la gente nos está escuchando bien. ¿Sabes? Mm. A mí es que se me corta muchísimo la comunicación. Lo que me gusta es inventarme las canciones, por eso soy tan prolífico, porque es lo que me gusta hacer. Sí. Al final ¿Ahora qué? siempre... ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Ahora al final te he oído la última conclusión. Pero estoy sufriendo un poquito, pero bueno, me gustaría estar ahí. Porque aparte te Vale. veo un pelín pixelado y coño, me Vale, apetece. es que saben. Ya. Pero bien. ¿Ahora me ves mejor? Ahora ¿Qué tal me ves ahora? te veo bastante más guapo. De hecho, si yo me quito la gorra me parece un poco Sí, guapo. estoy mucho más joven. Me- Quique, ¿cómo lo llevas? Pues aquí estamos, intentando que el wifi nos responda. Ya vale, tío. Que me ha recordado. Yo que no te conocía y no sabía que eras tanto de la coña, porque es Bueno, verdad que es una cosa que es sí. inherente a tu ser. Tengo que narrar cómo bajaste el día cuando te fuimos a recoger del hotel, el día del este. Y fue para mí maravilloso. Acabo de estrenar el Joker Hostia. de SNH, que la verdad que te lo puso a huevos la escalera. Te mató. Y a partir Sí, de sí, ahí, ¿no? Con este rollo, ¿no? a partir de ahí, Sí, todo sí. fue como la seda. Qué bueno, no me acordaba. Yo perfectamente. Porque, claro, ya sabía por colegas y obviamente habíamos pedido algún bolo y tal. Pero bueno, claro, luego también yo obviamente soy un seguidor tuyo de siempre. Y claro, al final tú también lo dices en tus bolos. Las letras te salen así. Son jodidas tus letras. Y sin embargo, luego en tu vida es imposible que no estés jugando siempre con el humor, la coña, ¿no? Es una cosa que choca a veces un poco. Que puede chocar cuando te conoces. Pero vamos, que te lo han dicho bastantes veces. Sí, bueno, no sé. A ver, es que hay que divertirse, ¿no? Mm, Total. sí, no sé. También, Quique, es que soy Géminis también, entonces Pues estamos un bien, poco locos los Géminis. sí, Es vale. como No sé mucho de zodiacos, pero que seguro, salen Dakaris muertos, seguro que Zodíaco, creo que se llama. sí, sí. Vale, Seguro que si vale. eres Géminis, Géminis están seguro. Bueno, Y, pues ya. y este nuevo disco, Ramón, para que lo vendamos bien, a mí ya te digo que las primeras escuchas me está pareciendo. He oído, o sea, también había leído un poco en plan de como, eh, no sé cómo decir la expresión, pero dentro de la melancolía, cierta alegría y tal. Sí que es verdad que dentro de una canción has buscado muchos estados, ¿no? No sé cuál es si la forma de composición ha cambiado en algún momento. O el último single, por ejemplo, que creo que es bastante descriptivo de lo que sería el disco, que es en la Feria de Atracciones. No sé si, creo que es una canción importante del Ujú. disco. No sé si tiene ese Sí, sentido, ¿no? Como diciendo, estás ujú, hablando de sí. recuerdos muy importantes para ti o para alguien, pero a la vez está Ujú, esa especie de eh, cada verano es el último, ese mensaje un poco también del paso del tiempo y tal. ujú. Esa canción puede ser un poco la que define lo que es todo. A mí ya sé que es el último single, pero también en la primera escucha es como que la que me parece que une un poco Sí, todo. ¿Puede ser? sí, sí, sí.
Sí, puede que sea la canción que tenga un cambio más marcado en el sonido, porque esta canción y la otra titulada de Explosión Sí. son de las 11 canciones que hay dos que están coescritas con David Cordero. Es que hay dos canciones de Cordero. Que sí que Entonces ahí están. me apetecía jugar, me apetecía jugar un poco a construir las cosas de otra manera. Sí, yo ahí es como cuando efectivamente escuchando he dicho, algo ha pasado aquí, ¿no? O sea, estoy escuchando al Neil Raymond que me gusta, estoy acostumbrado y ahí hay algo en esa canción, no sé, una especie de sensación como también de perturbadora, no sé, es como una postal que me ha parecido súper Mm. significativa, la verdad es que me parece un temazo y creo que une, justamente está en punto ahí intermedio del disco que lo hace mágico. También, también justamente esto de David Cordero y tu etapa con Ricardo, que yo también lo quiero mucho, también he notado que esa Sí. gira que hiciste con él, ahora ya hace 3 años, o 2, no sé, te ha también influido, en cierto modo, en la manera de Ujú. componer y, no sé, en cierta manera expresarte. Yo creo que a él en el fondo también, pero puede ser, Ujú. no sé si lo he notado más aquí. He visto a Ricardo en varias ocasiones en el disco. Sí, no, totalmente, claro. Sí. ¿Sabes a qué me refiero, no? Esas Claro, es canciones que Ricardo y yo. La- sí, 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 sí. No, no, totalmente, muy totalmente. en ellas, que O parece sea, que sea. yo. Te pierdo, tío. Y yo No te también. oigo. Yo también No te te estoy perdiendo. oigo. Me está Creo costando que un nos poco. tenemos que mover. Sí, nos tenemos que mover. Es Yo, que nos tenemos que mover poco, vale, pues ¿sabes? no Me nada. ha dicho, me ha dicho el webmaster que nos tenemos que mover poco porque si no se congela la imagen y Vale, vale. cosas de estas, Movemos poco, ¿vale? nada. A ver, te O estaba sea, te tienes comentando que. que esa influencia buena influencia, o no sé, que he notado más la presencia de Ricardo, pero también, a ver, son esas canciones como que parece que estés metido en un bucle, que a veces que es un poco buscado, a ver, para un genio para eso es Kurt Weill, a lo mejor, ¿no? Aunque no sea el mismo. Y sin embargo, estás como queriendo que nunca acaben. Me está pasando un poco, ¿no? Con esto. Mm, Joder, Que aparte, concretamente, el árbol de la vida, por ejemplo, dura 6 minutos y es de esas que te quedas dentro. ujú. No Claro. sé si tiene algo que ver también. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es el disco más cinematográfico de todos. Tiene Ujú. un lenguaje musical muy cinematográfico. Y también la narrativa es más poética que nunca. Por eso yo creo que también te recuerda a Ricardo, porque Ricardo, claro, Ricardo es poesía siempre a 100%, Sí, ¿no? sí, es muy Entonces yo, yo le he llamado postal, trabajar con él, ¿no? la verdad es que. Ujú. Mm. Sí, yo veo que hay como cada canción te evoca una imagen. Puede ser una película, una postal, sin Sí. duda. Eso. Em, y bueno, en todo caso, tú produciendo, ya obviamente eres un hombre experimentado, también produces desde hace mucho tiempo y otra gente, esa faceta también te sigue. O sea, ¿cuál te apasiona más? ¿Dónde te vuelves más obsesivo, por así decirlo? Porque es Sí. difícil producir. Bueno, el último disco que produje. Bueno, es difícil producir si no te dejan hacerlo, claro. Pero normalmente, o sea, yo tampoco he producido tantos discos. Los discos que he producido normalmente son discos de amigos que hacen cosas que me gustan, ¿no? Como los dos últimos fueron el disco, el penúltimo de Llamas, que era muy Sí, chulo y tal. qué maravilla. Bien haciéndolo.
el último disco de Javier Álvarez, que Me creo encanta. que también eh, yo soy más un productor artístico, yo no soy ni técnico de sonido. Entonces, pues siempre que produzco un disco, discos de ingeniero, o con Raúl Pérez, o con Santi García, con gente que sí que me gusta mucho estar con él, estar con su mujer, con sus hijos, ver a Raúl, trabajar con Raúl, pero es que además Raúl sabe perfectamente qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo a Raúl siempre le mando las maquetas para que vea más o menos qué tengo en la cabeza y después Raúl coge todo eso y lo hace sonar como yo lo tengo en la cabeza, ¿sabes? Pero yo no sé hacerlo, o sea, él sí. Entonces, es un gusto. Es gente profesional, muy profesional que es capaz de hacer, yo qué sé, es capaz de hacer una producción para Operación Triunfo, que las ha hecho, ¿vale? Ujú. Como hacer una producción para Kiko Veneno o hacer una cosa súper experimental con Pony Bravo o lo que tú quieras. O sea, es súper abierto de mente, ¿no? Sin duda. O sea que lo recomiendo mucho si queréis ir a grabar ahí. Salen todos los años discos que son fundamentales vamos, cada Sí, año sí, ah, sí. desde allí, sin duda. Hay una cosa que es verdad que es una constante en tu vida y que yo creo que sigues haciendo por lo que me dices, y es rodearte al final de gente que admiras, obviamente artísticamente, porque eres muy exigente, pero también de amigos, en realidad. No como que la combinación se tiene que dar, ¿no? Por lo que veo. Es como algo que te, tanto en banda como en el previo. Claro. Sí, porque mira, Madi, por ejemplo, somos un grupo de amigos de toda la vida. O sea, el grupo sigue y seguimos haciendo cosas. De hecho, estamos haciendo un disco que esperamos publicar a principios del año que viene. Está casi Vamos a ver. terminado. Y aquí en Valencia te esperaremos con ansia, como sabes. Sí. Aquí vendremos si nos dejan tocar. Eh, Perfecto. pues, un grupo que lo que trabajo yo, un vínculo. eh, Necesito un vínculo, necesito una confianza para yo abrirme y me gusta estar con gente que te ve y que tú la ves, ¿sabes? Y que no hay ningún interés, no hay interés alguno en relacionarse más que las ganas de estar juntos y hacer cosas. Y eso a mí me parece súper, súper hermoso. O sea, y siempre trabajo así, y siempre trabajo con gente que me gusta, porque quiero que estemos a gusto, nos lo pasemos bien, porque solo así saldrá algo emocionante. ¿No? Si no, todo es como muy cuadriculado. ¿Sí? Es algo que se nota y que sé por compañeros que también tengo mucho aprecio y te conocen. Y yo creo que también es una fórmula, ¿no? Que siempre se nos ha dicho, donde tengas la olla, no metas. Digo, tal, y yo siempre he pensado al revés. Ya, Joder, ya. si trabajar tiene que ser al revés. No concibo trabajar sin gente que quiera alrededor, la verdad. Pero se nos ha educado un poco también para eso a veces. Lo para contrario me parece absurdo, la verdad. Pero en la música o en un banco, ¿no? Porque alguien no puede tampoco querer mucho a tus Ya. compañeros. Pero obviamente en el arte yo creo que sí es fundamental y en ti, sin duda, es algo que he visto siempre en tu trayectoria y me ha llamado la atención y me ha encantado. Oye, Ramón, no sé, es que no sé ni si estamos en el aire, porque me estaban diciendo que en 5 minutos se cortaba. Hemos tenido algunos problemas, Sí. pero a ver, a mí me flipa hablar contigo. El disco ya te digo que me está flipando. O sea, estoy deseando seguir escuchándolo, ya no como eso de tarea de que te tenía que entrevistar, sino porque he visto que ya hay cosas que quiero pararme y ver esa película. Lo recomiendo muchísimo. Yo creo que aún hay que hablar mucho de él. Y, y nada, pero que sé que vas a venir a Valencia enseguida Ujú. y que nos lo vas a contar en otra entrevista, nos cantarás algunas canciones, iremos a la Casa del Mar, iremos a Josh Best, iremos a comer arroz, ¿no? Pero pronto, con nuestro querido Alex Aguayo, al que hay que darle un beso desde aquí, el tipo, el tipo Sí, más un beso para... que más se puede querer del mundo. Y no sé, tío, hablaremos un día más tranquilamente. Espero que vaya bien el lanzamiento y Cuando quieras. seguimos en contacto. Y de Vale. verdad que creo Pues que es bueno, que Quique. va a ser algo muy Bueno, valioso. Quique, tío. Bueno, me dice adiós Gustavo que era para lo que había venido yo, tío. Bueno, Quique.
Vale, Quique. Eres el mejor, tío. Nos vemos. Pues nada, próxima entrevista con Gustavo. Te queremos mucho, Ramón, y aquí en Valencia te esperamos. Y para Y todo- Alex y para todos, ¿vale? Atentos a este coplas del andar torcido, que es una obra de arte y Venga. se nota mucho curro detrás, mucho. Bueno, un beso grande, amigo. El volem. Venga. Adeu.